Muy buen día, licenciada Karen Osorio y compañeros que tienen la oportunidad de ver esta exposición. El día de hoy, el grupo número 5 va a exponerles acerca de lo que es la rebeldía. Este grupo está integrado por las siguientes personas: María Alejandra Vega Monroy, Catherine Andrea Vides Pérez, Marcisa María Barrera Espino, Carla y Olivet Peralta Contreras e Isaías Aguirre Rodríguez. Bueno, yo voy a iniciar exponiéndoles y explicándoles acerca de lo que es la rebeldía desde su definición. Para empezar, es importante que nos hagamos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿de qué manera nosotros definimos la rebeldía? Bueno, la rebeldía podemos definirla como una actitud de un sujeto procesal que se abstiene de ejercitar sus derechos, asimismo cumplir sus obligaciones dentro de un proceso. ¿Y esto qué trae implícito? Bueno, esto trae consigo ciertas consecuencias legales y asimismo consecuencias judiciales que proceden ante la actitud de resistencia de la marcha normal de un proceso. La segunda pregunta es: ¿en qué momento se incurre en rebeldía? Bueno, acá vamos a encontrar cuatro aspectos diferentes. El primer aspecto es que, transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece. ¿Qué sucede acá? Bueno, en este caso se va a tomar como contestada la demanda en un sentido negativo y asimismo se seguirá el juicio de rebeldía en contra del demandado. El segundo aspecto es que para hacer la declaración de rebeldía, el juez va a examinar escrupulosamente si las citaciones y las notificaciones procedentes están hechas al demandado en una forma legal. El tercer aspecto lo encontramos acá. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, este mandará a reponerlo y lo hará del conocimiento a quienes correspondan. De igual forma, se le impondrá una sanción al notificador. Y por último, se van a presumir confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, la demanda se tomará o se tendrá como contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares o el estado civil de las personas, siempre y cuando o en el caso de hacerse el emplazamiento por edictos. Bueno, también es importante que mencionemos que desde el punto de vista del significado gramatical, la palabra rebeldía o la rebeldía se toma como una actitud del sujeto procesal que se abstiene de comparecer en el plazo que ha sido señalado por el juez. Como les mencionaba al principio, esto sucede cuando el demandado se abstiene de ejercer todos sus derechos, asimismo de cumplir las obligaciones. Y esto lo que hace es que tiende a ralentizar un poco lo que es el proceso en sí. Bueno, por mi parte eso es todo y los dejo con los compañeros para que puedan extenderse y desarrollar. Mi nombre es Catherine Andrea Vides Pérez y yo les voy a hablar acerca sobre cómo la ley regula la rebeldía. La rebeldía consiste en la incomparecencia injustificada por parte del demandado en el juicio, es decir, el demandado no compareció en el término que le fue señalado para el efecto. El Código Procesal Civil y Mercantil nos habla en sus artículos 113 y 114 sobre la rebeldía y nos dice el artículo número 113, rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento, que como sabemos el juez concede audiencia a los 9 días comunes a todos ellos, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. Quiere decir que se negarán los hechos que le fueron atribuidos a su persona y por lo tanto se seguirá el juicio en rebeldía, siempre y cuando mediare una solicitud de parte. Es decir, debe mediar anteriormente una solicitud para que el demandado que no compareció a juicio sea declarado como tal. El siguiente artículo nos habla sobre los efectos de la rebeldía. El artículo 114, igual del Código Procesal Civil y Mercantil, y se pueden discutir varios puntos. El primero es: desde el momento en que el demandado sea declarado como rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar o garantizar el proceso. Asimismo, nos dice que el embargo puede ser sustituido por otra clase de bienes o por otra clase de garantías, siempre y cuando estos sean suficientes a juicio del juez. El siguiente punto es:
Compareciendo el demandado ya declarado rebelde nuevamente a juicio, podrá tomar el proceso en el estado en que se encuentre. Quiere decir que el declarado rebelde no podrá pedir en ningún momento que se retroceda alguna etapa del proceso. Es más, debe acoplarse y sujetarse al estado en que se encuentre el mismo, siguiendo así el principio de preclusión. El siguiente punto es: podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y asimismo el embargo trabado si el demandado declarado rebelde prueba de manera eficaz que la ausencia injustificada fue por alguna causa de fuerza mayor insuperable. Y por último está la petición. La petición se sustanciará en la vía incidental, es decir, en cuerda separada, para que no afecte el curso del asunto principal y así no pueda ser interrumpido. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a hablar acerca de la aplicación en el proceso de la rebeldía. Bueno, para el jurista Mario Estuardo Gordillo Galindo indica que la típica rebeldía se da cuando el demandado debidamente notificado no comparece a juicio y no lo hace dentro del plazo establecido por la ley. La rebeldía en términos generales es toda desobediencia, oposición, resistencia. Bueno, en el juicio ordinario, esta rebeldía se da cuando transcurrido el plazo de los 9 días del emplazamiento, el demandado no comparece al juicio. Y en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio de rebeldía. Esto, por supuesto, a petición de parte. La petición de parte quiere decir que el demandante debe de hacer la solicitud. Bueno, los tratadistas Leonardo Jorge Arial y Carlos Eduardo, en relación a la rebeldía, argumentan que la rebeldía constituye la situación en que se encuentra la parte que no se presenta al juez personalmente o por un apoderado o por su mandatario, cuando es citada a comparecer al proceso. En igual situación existe rebeldía cuando se abandona el mismo. Esto quiere decir que no solo es por la incomparecencia del demandado, sino también es cuando se abandona el juicio. Bueno, se excluye el supuesto de la rebeldía de ambas partes, ya que si faltaren estos, adolecería de lo esencial para que se pudiera hablar de conducta. Esto quiere decir, por ejemplo, que en un proceso las dos partes no pueden ser rebeldes, porque si no, ¿quién sigue el proceso? Entonces, rebelde solo puede ser el demandado. Bueno, en la aplicación de la rebeldía en el proceso, este es el punto. Esta implica la incomparecencia, como ya lo había mencionado antes, al proceso de modo total o inicial. Para llegar a la situación de rebeldía es indiferente la voluntad del demandado. Lo único que, bueno, aquí se lo vamos a explicar por partes. Lo único que el juez tiene que constatar para proceder a tener al demandado por rebelde es el hecho objetivo que el mismo debidamente emplazado y notificado no compareció en el plazo de los 9 días para el caso del juicio ordinario, que se le confirió en el emplazamiento y que entonces el actor venga y acuse la rebeldía. O sea, el actor viene y tiene que generar una solicitud. Buenas tardes, compañeros. Licenciada, mi nombre es Carla Peralta y les hablaré sobre el trámite del juicio ordinario desde la interposición de la demanda hasta las actitudes del demandado. Primero que nada, el juicio ordinario inicia con una interposición de la demanda. Nos podemos encontrar en el artículo 61, que son los requisitos que lleva el escrito inicial, y el 106, que habla sobre el contenido de la demanda. Si la demanda tuviere un error, podrá interponerse un trámite de excepciones previas
Este no lo voy a explicar porque otro grupo se va a extender en este tema. Bueno, se dará un emplazamiento de 9 días. Este está estipulado en el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dice: presentada la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Después de estos 9 días, el demandado, si no compareciera, será tomado como un rebelde, el cual dice, en el artículo 113, si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no compareciera, se tendrá por contestada la demanda en forma negativa y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Eso quiere decir que si el demandado no compareciere dentro de los 9 días de emplazamiento, su contestación automáticamente sería en forma negativa y él sería tomado como una persona que no compareció y sería un rebelde. En el artículo 114 habla sobre los efectos de la rebeldía. Uno de ellos dice que desde el momento que el demandado se ha declarado rebelde, podrá trabarse sobre sus bienes un embargo en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Otro de los efectos dice que compadeciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en estado en que se encuentre. Eso quiere decir que él, desde el momento que compareciera, no va a iniciar de nuevo el proceso, sino desde donde iba. Quiere decir que si iba por la mitad del proceso, ahí va él a tomar la demanda. También podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía si el demandado demostrara que él no compareció por una fuerza mayor. Quiere decir, puede ser que el demandado estuviera en otro país y no pudo salir el vuelo a tiempo y él no pudo comparecer. Entonces él tiene que demostrar que por qué fue que él no compareció esta demanda. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. Entonces esto es todo el procedimiento que se debe de llevar y esta es una de las actitudes del demandado. Gracias. Muy buenos días, licenciada, compañeros. Bueno, yo voy a concluir la exposición de nuestro grupo y a mí me tocó exponer un ejemplo escrito de lo que es un memorial solicitando la rebeldía. Bueno, primero, como todo escrito inicial o un escrito solicitando cualquier actuación dentro de un tribunal, en base al artículo 27 de nuestro Código Civil Mercantil, claramente nos expresa que todas solicitudes hechas ante los tribunales tienen que llevar los requisitos en ley. Bueno, en base al artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, primero lo que tiene que llevar es la designación del juez. En este caso, nuestro memorial va dirigido al señor juez segundo de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Bueno, seguidamente debe llevar los datos de identificación de la persona o la parte que lo está solicitando. En este caso es el señor Rubén Rodríguez Reyes, de datos de identificación conocidos en el juicio de reidentificado. Bueno, el juicio identificado es un ordinario 1-4015-2015 a cargo del oficial primero notifiquinto. En este caso, los datos de identificación conocidos ya obran dentro de un expediente anterior, por eso en este caso solo se indica que los datos ya fueron proporcionados. En base al artículo 61, inciso 3 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice acerca de los hechos. Bueno, en este caso sería un expongo. El expongo número 1 nos dice que previamente está notificado la parte mandada, que sería el señor Federico Fuentes Figueroa, no compareció a contestar la demanda, siendo procedente, en consecuencia, decretarle la rebeldía y obviamente contestar en sentido negativo la demanda. Esto en base a nuestro artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil. Siguiente expongo
El artículo 114 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil indica claramente que una vez decretada la rebeldía de la parte demandada, se le puede trabar embargo sobre sus bienes. ¿Para qué? Para asegurar las resultas del proceso. Esto es una medida precautoria que se encuentra fundamentada en el artículo 527 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, ya llevamos la designación del juez, el nombre y los hechos. Bueno, seguidamente vamos a continuar con lo que es el fundamento de derecho. Toda solicitud debe ir fundamentada claramente y el fundamento exacto lo encontramos en los artículos 113 y 114 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que ahí claramente lo que es la institución de la rebeldía. Bueno, a grandes rasgos dice que una vez transcurrido el término del evento, los 9 días del artículo 111, el demandado tiene que contestar la demanda. Si no la contesta, bueno, esta es una actitud que se le hace. Bueno, esto en base al cumplimiento del artículo 61, inciso 4 y el artículo 106, que debe de ir fundamentada nuestra solicitud en base a la ley, que en este caso son los artículos anteriormente citados. Seguidamente traemos lo que son las peticiones. Es una parte de nuestro escrito que se encuentra fundamentada en el artículo 61, inciso 6 y en el artículo 106. Bueno, en nuestro memorial nosotros tenemos 4 peticiones. Primero es una petición que solicitamos que se mande a agregar a los antecedentes del presente juicio el memorial que nosotros estamos planeando. Después, que obviamente se le decrete la rebeldía al demandado y que se le trabe embargo. Y nuestra última petición es que se le notifiquen en las siguientes resoluciones, porque obviamente el juicio se tiene que continuar en rebeldía hasta que él se comparezca y lo tiene que tomar en la parte de donde va el proceso. Y las notificaciones que se le hagan a través de los estrados del tribunal. Bueno, por último, tenemos lo que es la cita de leyes. Bueno, tenemos la cita de leyes de nuestra Constitución, de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial. Esto en base al artículo 61, inciso 4 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, tenemos lo que es la fecha y el lugar, que sería en base al cumplimiento del artículo 61, inciso 7, o numeral 7, que sería Guatemala, 15 de abril de 2020. Y por último, darle validez a nuestra solicitud con la firma que lo está presentando, en este caso el señor Rubén, y la firma y sello del abogado que lo está patrocinando, esto en base al cumplimiento 61, inciso 8. Bueno, esta sería nuestra exposición y espero les haya quedado claro lo que es el proceso y la institución jurídica de rebeldía en el proceso civil.